Hola, hola, mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en un nuevo chismecito jugoso que sé que les va a encantar. Hoy prepárense para un viaje emocional, un análisis detallado y por supuesto, mucho salseo porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé que están gritando internamente. Y es que quién no recuerda a Eda y Serkan, a la magia que desprendían en pantalla y sobre todo, fuera de ella. Porque, seamos honestos, la química entre Kerem y Hande era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y aunque su relación amorosa terminó, dejando un hueco en nuestros corazones, las interacciones que hemos podido ver después, las pequeñas pistas que nos dejan, ay, mis amores, nos dan esperanzas. En este vídeo vamos a analizar a fondo un momento específico, un gesto en particular de Hande que según muchos fans y analistas del lenguaje corporal derritió a Kerem. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, para intentar entender qué pasó realmente y si hay alguna posibilidad de que estos dos tortolitos vuelvan a estar juntos. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo el chisme más fresco y jugoso. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al vídeo. El mundo del espectáculo turco y en realidad, el mundo entero quedó cautivado por la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No solo por su talento actoral, sino también por la evidente conexión que compartían. Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos en Senkalkam, Love is in the air, la chispa fue innegable. Los fans, rápidamente apodados Anker, se obsesionaron con cada interacción, cada mirada cómplice, cada sonrisa. Y es que, ¿cómo no hacerlo? La magia que irradiaban era palpable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se ven sometidas a una intensa presión mediática y personal. Y lamentablemente la historia de amor de Hande y Kerem no fue una excepción. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto y un mar de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Había alguna posibilidad de reconciliación? Desde entonces cada pequeño gesto, cada mención, cada rumor, ha sido analizado minuciosamente por los fans y los medios de comunicación. Y es precisamente uno de estos momentos el que nos trae hoy aquí. Un momento capturado en vídeo, un instante fugaz, pero cargado de significado, donde se ve a Hande Erçel realizando un gesto que según muchos derritió por completo a Kerem Bürsin. Ahora bien, para entender la magnitud de este gesto, necesitamos un poco de contexto. Después de su separación, Hande y Kerem mantuvieron una relación cordial, al menos públicamente. Se les ha visto en algunos eventos, aunque siempre manteniendo una distancia prudente. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para los fans, quienes seguían buscando señales de reconciliación. El momento que vamos a analizar ocurrió durante un evento público. No recuerdo exactamente cuál, pero sí recuerdo que ambos estaban presentes. La atmósfera era un poco tensa, con los medios intentando captar cualquier interacción entre ellos. En el vídeo se puede ver a Kerem hablando con otra persona, mientras Hande está sentada cerca, conversando con un grupo de amigos. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, de repente Hande levanta la mirada y al ver a Kerem, le dedica una sonrisa. No una sonrisa cualquiera, mis amores, sino una sonrisa genuina, una sonrisa que ilumina todo su rostro, una sonrisa que transmite algo más que simple cortesía. Es una sonrisa que para muchos revela un cariño profundo, una conexión que aún persiste. Pero, ¿qué hizo que esta sonrisa fuera tan especial? ¿Por qué causó tanto revuelo entre los fans? La clave está en los detalles. No es solo la sonrisa en sí, sino también el contexto en el que se produce, la mirada que la acompaña y la reacción de Kerem. Al sonreír, Hande inclina ligeramente la cabeza, un gesto que a menudo se asocia con la timidez y la ternura. Sus ojos brillan con una luz especial, una chispa que parece indicar que hay algo más que amistad en esa mirada. Y lo más importante, la sonrisa parece ser sincera, no forzada ni protocolaria. Pero la verdadera magia ocurre cuando vemos la reacción de Kerem. En el vídeo se puede apreciar cómo su rostro se ilumina al recibir la sonrisa de Hande. Sus ojos se entrecierran ligeramente formando las típicas arruguitas que le salen cuando sonríe de verdad.
Y aunque intenta mantener la compostura, se puede notar un ligero rubor en sus mejillas. Es como si esa sonrisa hubiera activado algo en su interior, como si hubiera despertado un sentimiento que había do latente. Por un instante se olvida de la persona con la que estaba hablando y se queda mirando a Ande hipnotizado por su belleza y su sonrisa. Y es ahí donde radica la clave. No es solo la sonrisa de Ande sino la reacción de Kerem lo que ha generado tanta especulación. Su mirada lo dice todo. Es una mirada de admiración, de cariño, de, quizás amor. Ahora bien, sé que muchos de ustedes estarán pensando que estoy exagerando, que estoy viendo cosas donde no las hay. Pero, mis amores, créanme, no soy la única que piensa así. Miles de fans alrededor del mundo han analizado este vídeo hasta la saciedad, buscando cualquier indicio, cualquier señal que confirme sus sospechas. Y no solo los fans. Expertos en lenguaje corporal también han dado su opinión sobre este momento. Algunos señalan que la sonrisa de Ande combinada con su mirada es un signo claro de afecto y atracción. Otros destacan la reacción de Kerem, argumentando que su rubor y su mirada hipnotizada son indicadores de que siente algo muy fuerte por Ande. Por supuesto, no podemos saber con certeza qué es lo que realmente pasa por sus cabezas. Al final, solo ellos saben la verdad. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las señales, interpretar los gestos y dejarnos llevar por la magia de la esperanza. Y es que, ¿quién no querría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? No solo son talentosos y hermosos, sino que también tienen una química innegable que los convierte en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Pero, ¿qué posibilidades hay de que vuelvan a estar juntos? Es una pregunta difícil de responder. El tiempo dirá. Sin embargo, mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, admirando su talento y buscando esas pequeñas señales que nos den esperanza. Ahora, quiero hablar un poco sobre las razones por las que creo que su relación terminó. Como mencioné antes, las relaciones en el mundo del espectáculo están sometidas a una gran presión. La constante atención de los medios, los compromisos laborales, la falta de privacidad, todo esto puede ser muy difícil de manejar. Además, ambos son jóvenes y tienen carreras muy exitosas. Es posible que en ese momento de sus vidas, no estuvieran listos para comprometerse a una relación a largo plazo. Quizás necesitaban tiempo para enfocarse en sus carreras, para crecer como personas y para descubrir qué es lo que realmente quieren. También es posible que haya habido diferencias irreconciliables entre ellos. No todas las relaciones están destinadas a durar. A veces simplemente no somos compatibles con la otra persona, por mucho que la queramos. Sea cual sea la razón, lo importante es que ambos parecen haber superado la ruptura y están siguiendo adelante con sus vidas. Han demostrado ser profesionales y han mantenido una relación cordial. Y eso, en sí mismo, es un logro. Sin embargo, la esperanza muere al último, ¿verdad? Y mientras haya una pequeña posibilidad de reconciliación, los fans de Anker seguirán soñando con verlos juntos de nuevo. Y volviendo al vídeo que estamos analizando, creo que ese gesto de Ande, esa sonrisa que derritió a Kerem, es una prueba de que aún hay algo entre ellos. No sé si es amor, amistad, o simplemente cariño, pero es algo real, algo palpable. Es una conexión que no se puede fingir, una química que no se puede replicar. Es algo que los une a pesar de la distancia y el tiempo. Y es esa conexión la que nos da esperanza, la que nos hace creer que quizás, algún día, Ande y Kerem volverán a estar juntos. Por supuesto, no podemos obligarlos a estar juntos. Es su decisión y debemos respetarla. Pero eso no impide que podamos soñar, que podamos especular y que podamos seguir buscando señales de reconciliación. Y al final, eso es lo que hacemos los fans, ¿no? Soñamos con finales felices, buscamos la magia en los pequeños detalles y nos aferramos a la esperanza. Así que, mis amores, no perdamos la esperanza. Sigamos apoyando a Ande y Kerem en sus carreras individuales, sigamos admirando su talento y sigamos buscando esas pequeñas señales que nos den esperanza. Y quién sabe, quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad y podamos ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Pero mientras tanto disfrutemos de este vídeo, analicemos cada detalle y dejémonos llevar por la magia de la esperanza. Y hablando de esperanza, me gustaría mencionar otro momento que también generó mucha especulación entre los fans. Fue durante una entrevista a Kerem.
Le preguntaron directamente sobre Ande y su respuesta fue muy reveladora. No dijo nada concreto, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Se puso nervioso, empezó a sudar y evitó el contacto visual. Es como si el simple hecho de mencionar el nombre de Ande lo pusiera en una situación incómoda. Muchos interpretaron esto como una señal de que todavía siente algo por ella. Otros simplemente creen que se siente incómodo al hablar de su vida personal. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su reacción fue muy llamativa y generó mucha controversia entre los fans. Y es que la vida amorosa de Kerem y Ande siempre ha sido un tema de interés para los medios y los fans. Desde que comenzaron a trabajar juntos en Senkalkam, su relación ha sido objeto de todo tipo de especulaciones. Y es comprensible. Ambos son jóvenes, exitosos y muy atractivos. Además, la química que tenían en pantalla era innegable. Era natural que los fans quisieran verlos juntos en la vida real. Y durante un tiempo lo fueron. Vivieron una hermosa historia de amor que nos hizo soñar a todos. Pero lamentablemente, como suele suceder en estos casos, la relación no duró. Pero eso no significa que haya desaparecido el cariño y el respeto mutuo. Como hemos visto en este vídeo, siguen existiendo señales de que hay algo entre ellos. No sabemos qué es exactamente, pero está ahí. Y mientras haya esa conexión, siempre habrá esperanza. Así que, mis amores, sigamos soñando, sigamos buscando señales y sigamos apoyando a Ande y Kerem. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar aquí conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado un poco de esperanza. Recuerden que esto es solo una opinión personal, basada en las señales que hemos visto. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente pasa por sus cabezas. Pero eso no impide que podamos especular, soñar y dejar volar nuestra imaginación. Y ahora sí, me despido de ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es solo una fantasía de los fans? Me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. En resumen, hoy hemos explorado un momento fascinante entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, un gesto aparentemente simple, una sonrisa, pero cargada de significado y potencial. Analizamos cómo este gesto, combinado con la reacción de Kerem, ha alimentado las esperanzas de muchos fans sobre una posible reconciliación. Discutimos los factores que pudieron haber contribuido a su separación original y cómo, a pesar de ello, la conexión entre ellos parece persistir. Examinamos la presión mediática y las exigencias de sus carreras como posibles obstáculos en su camino, pero también destacamos la innegable química y el cariño que parecen compartir. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dejado con algo en que pensar. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este gesto de Ande? ¿Creen que significa algo más? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Kerem y Ande? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños en la sección de comentarios. Creemos una conversación interesante y llena de cariño. Y finalmente, si les gustó este vídeo, por favor, ayúdenme a llegar a más personas. Denle un like, compartan el vídeo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Muchas gracias por todo. Los quiero un montón. Hasta la próxima.